¿Qué tal, queridos amigos de Automoto Sport? Tengan ustedes muy buenos días, aunque las condiciones climáticas y la humedad que reina es increíble, por lo menos en Buenos Aires. Hoy vamos a recordar qué ocurría un 7 de mayo, un día como hoy, de algunos años. Por ejemplo, 1972, 1967, 1977, 1989, 1989, 1978, 1910, entre otros. Y hoy se conmemora un día especial a un gran maestro que tuvimos todos aquellos que estamos en el métier del automovilismo y del deporte motor en general. Nos referimos, hoy vamos a recordar a ese gran maestro, a Luis Elías Sojit. Pero antes que nada, vamos a ir a las efemérides del día de la fecha, como le prometí, aquí en Automoto Sport. Siempre acompañándonos las empresas auspiciantes, La Catarina, boutique de sabores, desayunos, almuerzos, menú ejecutivo. La Catalina, tu lugar de encuentro. ¿Dónde? En Emilio Castro 7502, Barrio Naón, Mataderos. O Dental Panorámica, las 24 horas. Margarita Biel, 1161 Lanús Este, frente a la estación. El WhatsApp 11 44 44 9532. O Dental Panorámica, que sigue informando. Ahora vamos a lo ocurrido un 7 de mayo de 1972. Ángel Monguzzi gana a bordo del Pianeto Dodge en las 500 millas de Rafaela en la mecánica argentina o mecánica nacional Fórmula 1. En 1967, aquí yendo al deporte de las dos ruedas, Gran Premio de Motociclismo, Gran Premio de Alemania, en 50 centímetros cúbicos gana Hans Anscheit, en 125 Hoshimi Takayama, en 250 Ralph Bryan, en 350, que en esa época estaba la cilindrada 350 centímetros cúbicos, Mike Heidgur, y en 500 centímetros Giacomo Agostini. En 1977, el TC corre en Mendoza, en el Autódromo General San Martín de esa ciudad, donde gana Héctor Luis Gradasi en turismo de carretera con Ford, segundo Jorge Raúl Recalde con Ford y tercero Luis Rubén Di Palma con Ford. Por lo consiguiente, la marca El Óvalo apoderándose totalmente del podio. Vamos ahora a un 7 de mayo de 1989, pero antes presenta Transporte José Núñez e Hijos. 90 años avalan su trayectoria, confiabilidad y cordialidad. Manuel Maza, 3239 Lanús Oeste, el teléfono 4248-6943. El Nono Distribuidora, venta de bebidas, artículos de almacén, ventas por mayor y menor. Intendente Manuel Quindimil 554 Lanús Oeste, el WhatsApp 11 6252 6506. El Nono Distribuidora. Casa Figlioli, motores eléctricos, bombeadores, bombas centrífugas de todo tipo. Correas, poleas, capacitores, rebobinado de motores. ¿Dónde? Coronel Denía 2146 Lanús Oeste y los teléfonos 4790-6200 y el celular 11 31 85 0173. Sigue informando Odonto Sud Clínica. Odontología en general, guardia las 24 horas, los 365 días del año. Donde Margarita Biel 1163 Lanús Este,
frente a la estación. La vía de comunicación 4241-8509 y 4225-9029, que presenta, en este caso, la fecha del 7 de mayo de 1989, se lleva a cabo la 35ª Vuelta de la ciudad de Olavarría, donde gana Roberto Tito Urreta Vizcaya, el hombre de Chacabuco con Chevrolet, segundo Oscar Roberto Castellano con Ford y tercero Antonio Tony Aventín con Dodge. En 1978 se realiza la prueba de turismo de carretera, corrida en el circuito 19 de noviembre de la ciudad de La Plata, organizada esa fecha por el Club Gimnasia y Esgrima de esa ciudad, donde gana Héctor Luis Gradasi con Ford, segundo Juan María Traverso con Ford y tercero Eduardo Pucho Sáenz con Ford. En esa carrera del 7 de mayo de 1978 debutaba Héctor Pachalá con un Dodge cuando en ambas puertas llevaba el número 141. Y ahora sí, vamos a un 7 de mayo de 1910, que nacía un grande, un maestro del periodismo deportivo. Espero no cansarlos, pero es linda toda la historia. Somos pocos que tenemos esta historia y que hemos compartido programas y horas escuchándolo a Luis Elías Ojí. Yo tuve la oportunidad, como ya lo dije en reiteradas oportunidades, de haberlo conocido y haber empezado a hacer los primeros pasos con él en Radio Mitre, en Coche a la Vista, allí por el año 1968. Vamos a recordar a este querido maestro, si me permiten. Nació un 7 de mayo de 1910 en Buenos Aires. Se hacían apodar Tijos y desde chico era corredor de coches. Comenzó su extensa carrera a los 14 años, es decir, en 1924, cuando la Argentina le ganó a Uruguay en los Juegos Olímpicos del año 1924 en París, Francia. Después, en 1933, se fue a Radio Splendid. Fue un famoso y pionero periodista deportivo y actor de reparto argentino. Sus hermanos también relatores, Manuel Sojit y Boris Sojit. Su popularidad llegó transmitiendo por radio varios partidos, partidos de fútbol, como el Campeonato Mundial de 1934 en Italia. Lo hizo por Radio Rivadavia y campeonatos de boxeo, que después pasó al automovilismo, donde creó su propia frase, coche a la vista. Ubicando primero a Raúl Riganti en las 500 millas de Indianápolis, y solía transmitir ciertos dichos y eventos desde un poste telefónico. Crea su propio equipo periodístico junto a sus hermanos. Durante 1937 relata fútbol, boxeo y automovilismo por LS8 Radio Stentor. Fue inventor de las transmisiones del TC. Lo hizo a todo el país, siguiendo la campaña de Fangio por Europa y la Buenos Aires-Caracas. Trabajó en Radio Belgrano, El Mundo y Mitre con Hernán Brancotti. De tendencia política peronista, mantuvo sus convicciones al grito Perón cumple, Evita dignifica, y cuando era un día de esplendor, de sol, se anunciaba como que era un día peronista. Cuando tuvo una gran relación con Perón y Evita, quien en 1953 lo comisionó para entrevistarse con Dewey Eisenhower, que fue presidente de Estados Unidos de 1953 a 1961, como con su esposa Eva Duarte, a quien había conocido en 1909
1943, en la antigua Radio Belgrano, que dirigía don Jaime Yankelevich. Trabajó con el comentarista D'Agostino, Antonio Carrizo, hombres que pasaron con él, Pedro Fiore, Alberto Salotto, Enrique Quique Moltoni, José María Muñoz, Carlos D'Agostino, Eduardo Emilio D'Agostino, entre otros, Antonio Carrizo y Fernando Ochoa. Fue exiliado en Brasil tras la caída de Perón y la oposición de Aramburu. A raíz de eso estuvo 3 años en el país vecino. Estamos contando la historia, la biografía de don Luis Elías Ojit, que un día como hoy, de 1910, nacía. Volvió a radio ayudado por Augusto Bernardo y en 1952 transmitió el Gran Premio Argentino por Radio Argentina en condiciones precarias, casi sin conexiones, robando información de las otras radios que tenían mejor apoyo logístico. En 1960, con José López Pájaro, comenzaron a transmitir fútbol por Radio Porteña junto a Julio Ricardo. En 1965 fue director de las emisoras comerciales y en ese año reapareció en Radio Colonia de la República Oriental del Uruguay. Fue funcionario del Ministerio de Bienestar Social durante la época de López Rega. Además de periodista, incursionó en cine y teatro. Compartió escenas con estrellas de la época dorada del cine argentino como Amanda Varela, Pedro Quartucci, Pepe Arias, Pablo Palitos, Iván Caseros, Armando Bo, Delia Garcés, Néstor Doval, entre otros artistas. Casado durante décadas, tuvo 3 hijos, Alberto, Eduardo Isidoro y Zuli. Eduardo Isidoro fue el que siguió los pasos de él en el periodismo deportivo, especialmente en el automovilismo. Fue padrino de Mario Mactas. Sus grandes amigos fueron Aníbal Troilo, Juan Carlos Pérez Loazón, y su último trabajo periodístico fue hasta 1982 en Radio Splendid, con la tirada diaria de Último Momento en Automovilismo junto a su hijo Eduardo Isidoro, Eduardo Emilio D'Agostino y quien les habla, Héctor Roberto Urquiza. A pedido mío, es decir, de quien les habla, quien era en ese momento, yo estaba abarcando la conducción del programa de la tira diaria, le insistí a don Luis que viajara a Inglaterra para seguir la campaña de Enrique Oscar Mansilla, que después fue bicampeón de la Fórmula Ford 1600 y Fórmula 3 británica que logró el subcampeonato. El gran maestro del periodismo fallece el 20 de julio de 1982, internado en un sanatorio de la capital federal. Recuerdo porque lo he ido a visitar, el sanatorio Güemes de la avenida Córdoba. Tenía 72 años de edad. Vaya mi recuerdo a este maestro, a don Luis Elías Ojit, que fue el que me hizo dar los primeros pasos en esta pasión de querer hacer periodismo de nuestro automovilismo. Hoy, más que nunca, como uno de sus alumnos, lo quiero recordar en este hermoso día, que es un 7 de mayo de 1910, que nació este gran maestro, gran profesor de grandes maestros, como se llamó don Luis Elías Ojit. Nos pueden seguir, se pueden suscribir en YouTube en Automoto Sport. Y también como Automoto Sport estamos en las redes de Facebook. Les quiero mandar un abrazo grande. Quizá los aburrí con esta historia de la verdadera vida de don Luis Elías Ojit, pero somos pocos los que nos acordamos de lo que fue este gran hombre. Abrazo grande, nos reencontramos
en la memoria de este querido profesor, don Luis Elías. Abrazo, chao, hasta luego.